En medio de un vasto campo de maíz, un granjero negro trabajador estaba criando a su hija sola, confiando completamente en una última cosecha para enviarla a la universidad. De repente, golpeó un terrible accidente. Un auto fuera de control se estrelló contra su campo. Se arriesgó a su vida para sacar al conductor inconsciente del vehículo, solo momentos antes de que explotara, destruyendo casi todos sus cultivos. Lo que no sabía era que el hombre que salvó era un multimillonario famoso, y ese acto desinteresado estaba a punto de cambiar la vida de su familia para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, háganos saber de dónde estás mirando. Nos encanta escuchar tus pensamientos. El sol de la mañana arrojó una suave luz dorada sobre el campo de Kansas, iluminando hileras sobre hileras de tallos de maíz altos que se balancean suavemente en la brisa. Una vieja camioneta polvorienta se sentó estacada en el borde de un campo de maíz de 20 hectáreas. Su motor todavía estaba caliente desde el camino corto por un camino de grava. Desde la puerta abierta dio un paso a Isaiah Carter, un hombre negro de hombros anchos de unos 40 años, con manos y ojos desgastados que tenían agotamiento y determinación. Vestido con un mono de mezclilla desvaída y una camisa de franela manchada de sudor, llevaba su trabajo como una segunda piel. Desnuda, insensible, fuerte. Este campo, que se extendía más lejos de lo que el ojo podía ver, no era solo el suelo y los tallos para Isaías. Fue legado, era memoria, fue supervivencia, heredado de sus padres, que habían trabajado esta misma tierra hasta sus últimos días. El campo era todo lo que quedaba de una historia familiar escrita en lucha y fuerza silenciosa. Isaías nunca lo había dejado, no cuando sus compañeros de clase se mudaron a las ciudades, no cuando Job se agotó, y ciertamente no después de que su esposa, Miriam, falleció 3 años antes de una enfermedad que vació sus ahorros y dejó un agujero en su mundo que ninguna cosecha podría llenar. A partir de entonces, solo él y Elina, su hija, ahora de 17 años. Marcado, a lo grande y lleno de sueños demasiado grandes para que una ciudad tan pequeña contenga. Acababa de ser aceptada en la universidad de sus sueños en Chicago. Isaías todavía recordaba la forma en que sus ojos se iluminaron cuando llegó la carta de aceptación, como bailaba descalza en el porche con el sobre agarrado a su pecho. No había tenido el corazón para decirle que aún no sabía cómo pagarían por ello. El campo de maíz era su único plan. La cosecha de este año, si el clima se mantuvo y los compradores llegaran, traería lo suficiente para cubrir el primer año de matrícula de Elina, pagar un préstamo bancario persistente y mantener la comida en la mesa para otra temporada. Había ejecutado los números 3 veces. No había espacio para el error. No hay espacio para equipos rotos. No hay espacio para pagos atrasados. O mala suerte. Cada cáscara importaba. Cada tallo llevaba peso. Isaías caminó lentamente por el campo, escaneando las hojas en busca de signos de plagas o moho. Se inclinó para inspeccionar un parche cerca de la fila oriental, donde algunos de los tallos habían comenzado a amarilarse temprano. Hizo una nota mental para aplicar otra ronda de tratamiento orgánico más tarde ese día. Sus dedos pastaban la seda de maíz suavemente, casi reverentemente. No habló con las plantas como solía hacer, pero sintió su silencio, su ritmo, su necesidad. Y tal vez, solo tal vez, ellos también sintieron el suyo. A medida que el sol subía más alto, lanzando sombras afiladas entre las filas verdes, Isaías se detuvo para limpiarse la frente y mirar sobre la tierra. Desde este ángulo, la casa era visible, una estructura pequeña y meteorológica con un porche hundido y persianas no coincidentes. Pero era hogar. Humo se acurrucó de la chimenea. Elina probablemente estaba haciendo avena, como lo hacía todas las mañanas, tarareando una canción medio fuera de sintonía mientras equilibraba un libro de texto en una mano y una cuchara en la otra. Ella no se quejó del viejo colchón o los zapatos desgastados. Ella seguía creyendo en él, en el futuro, y en la idea de que el trabajo duro todavía significaba algo. Él también lo crea, incluso si esa creencia vino con un peso, pesado como el cielo de Kansas. Con una última mirada sobre maíz, Isaías se volvió hacia el cobertizo de la herramienta. Había más por hacer hoy. Siempre más. Los tractores necesitaban ajuste. La bomba de riego estaba chisporroteando nuevamente. Y una pila de facturas no remuneradas se sentó en silencio en el mostrador de la cocina, esperando recordarle el mundo más allá del campo. Pero por ahora, se dejó pararse en el medio de todo. Un hombre arraigado como la cosecha que tendió, sosteniendo rápido la fe, al trabajo y a la promesa tácita de que si lo das a todos, la tierra devolverá algo. Simplemente no sabía todavía cuán violentamente estaba esa promesa a punto de ser probada. Sucedió justo después del mediodía.
Cuando el sol se sentó alto e implacable en el cielo, horneando los caminos de tierra en la corteza dura y sacando sudor de la frente de Isaías más rápido de lo que sus manos insensibles podían limpiarlo. Estaba arrodillado junto a la casa de bombas, apretando una válvula terca con una llave oxidada, cuando el sonido rompió el silencio. Primero, el chillido agudo de neumáticos que luchan contra la grava suelta. Entonces, un estruendo accidente que dividió el aire como un arma disparo. Venía desde el borde sur del campo de maíz, cerca de la curva, donde la carretera se curvó demasiado para cualquiera que no esté familiarizado con él. Isaías se congeló solo por un segundo antes de dejar caer la llave y correr. Sus botas golpeaban el suelo seco, su respiración no se agotaba por el agotamiento, sino por la certeza de que algo había salido terriblemente mal. Mientras corría más allá de las hileras de maíz de maduración, una columna de humo ya estaba comenzando a aumentar. Cuando llegó al claro, el daño fue claro. Un elegante auto deportivo negro, extranjero, de aspecto caro y reluciente hace solo unas horas, ahora estaba enterrado por la nariz primera en el corazón de su campo de maíz. El parabrisas se había agrietado como una telaraña y una de las puertas de gaviota colgaba de jar, retorcida de antivisión del marco. Las llamas lamidas en el tren de rodaje, pequeño pero creciente, bailando en estallidos alrededor de la capucha ruptura. El olor a combustible con fugas corta el aire del verano con nitidez ácida. El tiempo se ralentizó. El campo se quedó en silencio. E Isaías no dudó. Corrió directamente al lado del conductor, tirando sobre la manija de la puerta, lo que se negó a moverse. En el interior, a través de la neblina de humo y vidrio, vio a un hombre desplomado contra el volante, sangre a arrastre desde su sien, los ojos cerrados, la cara floja. Isaías agarró una roca cercana y rompió la ventana lateral con toda la fuerza que le quedaba, luego alcanzó el interior, cortando su antebrazo en los fragmentos mientras sacaba al extraño inconsciente de los restos. El hombre era más pesado de lo que se veía, alto, delgado pero muerto. Isaías lo levantó sobre un hombro, tropezando hacia atrás cuando un parpadeo de llama estalló cerca del tanque de combustible. No estaban a más de 10 yardas del auto cuando llegó la explosión. El sonido se agrietó como un trueno, un rugido violento que rodó por los campos y sacudió a Isaías hasta el hueso. Una oleada de calor abrasador los persiguió, obligándolo a agacharse y proteger al hombre con su cuerpo. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia atrás, su corazón se hundió. La mitad del campo de maíz, su sustento, el trabajo de su temporada, la matrícula de su hija, ardía frente a sus ojos, se redujo a llamas naranjas y humo negro. Los tallos se acurrucaron hacia adentro como los dedos moribundos. Filas de verde se convirtieron en cenizas en segundos. Todo estaba subiendo con humo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Durante un largo momento, Isaías se quedó allí, la respiración agitada, el extraño todavía se colgaba sobre su hombro. No se movió. No maldijo, ni gritó, ni caía de rodillas. Él solo observó, no porque no le importara, pero porque llevar demasiado en ese momento lo habría roto, y no tenía el lujo de romperse. Finalmente, ajustó el peso del hombre y comenzó a caminar hacia la casa, botas que se cruzaron sobre las cáscaras quemadas y el terreno ardiente. El extraño gimió débilmente al pasar el derramamiento de la herramienta, e Isaías miró hacia abajo, la sangre aún goteaba de su propio brazo. «Tienes suerte», murmuró suavemente, voz baja. «Un minuto más y ambos nos habríamos ido». De vuelta en la casa, dejó al hombre suavemente en el sofá de la sala de estar desgastado. Se quitó la camisa de franela cubierta de hollín y limpió la cabeza del hombre con un paño húmedo. El fuego, que todavía está a la distancia, arrojó un leve brillo a través de la ventana. Pero Isaías no lo volvió a mirar hacia atrás. Ya había memorizado la forma de la pérdida. Estaba quemada en su mente tan profundamente como la tierra afuera. Lo que importaba ahora era que el hombre estaba vivo. E Isaías, a pesar de todo, había elegido salvarlo. No porque tuviera sentido, pero porque era correcto. El sol de la tarde se había suavizado en un ámbar oscuro cuando el extraño se agitó en el sofá. Isaías se sentó en la pequeña mesa de la cocina, una toalla envuelta alrededor de su brazo sangrante, bebiendo lentamente de una taza de café negro que se había enfriado mucho. Al otro lado de la habitación, el hombre gimió, cambió y finalmente abrió los ojos, parpadeando contra la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas polvorientas. Por un momento, hubo confusión, pura y animal, grabada en su rostro, como si no pudiera colocar dónde estaba o cómo llegó allí. Luego su mano fue instintivamente a su cabeza, los dedos cepillando la sangre seca a lo largo de su sien. Isaías se paró lentamente, sus botas desgastadas crujieron contra el piso de madera,
y cruzó la habitación sin decir una palabra, entregándole al hombre un vaso de agua. El hombre lo tomó con las manos temblorosas, lo derribó en 2 tragos, y finalmente sacó la pregunta que Isaías había estado esperando. ¿Qué pasó? Isaías respondió simplemente: «Te chocaste contra mi campo. Tu auto se incendió. Te saqué». No había amargura en su voz, no había demanda de explicaciones o disculpas, solo la simple verdad, entregada como un agricultor que entregaba noticias sobre el clima. El hombre lo miró, luego giró su mirada hacia la ventana, donde el humo aún se acurrucaba perezosamente contra el horizonte. Se tragó con fuerza, el peso de la realización golpeó mientras reconstruía las implicaciones. «Ese era tu maíz», dijo lentamente, como si intentara confirmar la escala del daño. Isaías asintió una vez. «La mayor parte se ha ido». Siguió un largo silencio, del tipo que se extiende pesado entre los hombres que no se conocen, pero de repente están atados por algo tácito. El hombre se sentó en posición vertical ahora, haciendo una mueca mientras su espalda protestaba y miró alrededor de la modesta habitación. Los muebles eran viejos pero limpios. En la pared del fondo colgaba una foto familiar. Isaías, una versión más joven de sí mismo, de pie junto a una mujer sonriente con ojos amables y una niña con grandes rizos y una sonrisa llena de promesa. La voz de esa chica sonó de repente desde el pasillo, rompiendo el silencio. «Papi, ¿está despierto?» Un momento después, apareció en la puerta, Elina, en una camiseta universitaria 3 tamaños demasiado grandes, sosteniendo un vaso de limonada y un libro de preparación para el SAT. Sus ojos se movieron hacia el extraño en el sofá, cauteloso pero curioso. Isaías asintió. «Está despierto. Trae un poco más de agua». Elina dio un paso adelante y ofreció el vaso sin decir una palabra. El hombre, todavía aturdido, aún inseguro, lo tomó con un murmurado gracias. Sus ojos persistieron en la cara gentil de la niña. Había algo humillante en la forma en que lo miraba, no con asombro o sospecha, sino con una calma constante de alguien acostumbrado a limpiar los desorden de otras personas. Una vez que Elina se retiró, Isaías se alivió en el sillón desgastado frente al hombre y lo estudió para un ritmo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. El hombre dudó, luego respondió: «Alejandro. Alexander. Lo dijo como una confesión, sin esperar reconocimiento, pero el nombre aterrizó sin peso en la habitación. Isaías simplemente asintió, sin saber que el hombre sentado en su sala de estar era uno de los hombres más ricos del país. Isaías no siguió los mercados. Siguió los patrones climáticos y la acidez del suelo. «Bueno, señor Red», dijo Isaías, su voz constante pero cansada. «Tienes una conmoción cerebral, pero estás vivo. Eso es algo». Alexander miró sus manos raspadas, todavía envueltas en las vendas que Isaías había reparado desde el cajón de la cocina, y asintió. «Sí», dijo en voz baja. «Es». Durante un tiempo, se sentaron así, 2 hombres de mundos opuestos que comparten el mismo silencio. Entonces Isaías, tal vez por instinto, orgullo o algo más profundo, comenzó a hablar. No sobre el accidente, no sobre el maíz en ruinas, pero sobre Elina. Le dijo a Alexander lo inteligente que era, como se enseñó a sí misma cálculo de YouTube, como quería estudiar ingeniería biomédica porque su mamá había dicho una vez, medio bromeo, que su gente necesitaba más médicos y menos recaudadores de deudas. Habló con una reverencia tranquila, como un hombre recitando las escrituras. Y Alexander escuchó, realmente escuchado, por primera vez en mucho tiempo. Miró alrededor de la casa nuevamente y notó las cosas que había perdido. El sobremarcado, aviso final, fijado a la nevera. La carta de rechazo de becas se dobló cuidadosamente sobre la mesa. El cuaderno espiral lleno del presupuesto universitario cuidadosamente dibujado de Elina rodeó y revisó una docena de veces. Esto no era un raspado familiar. Esta era una familia que luchaba por mantenerse a flote, con gracia, con dignidad y sin lugar para un fuego más. Cuando Isaías finalmente se puso de pie para hacer una olla fresca de café, Alexander no dijo nada. No se disculpó. No ofreció dinero. Simplemente se sentó allí, manteniendo el peso de lo que ahora sabía, y sintiendo, tal vez por primera vez en años, lo que significaba debo a alguien algo que no podía medirse en dólares. Observó a Isaías moverse en la cocina, observó el sol contra el horizonte, lanzando los bordes quemados del campo de maíz en tonos de bronce y tristeza, y entendió, sin que le dijeran, que no se había estrellado en la tierra de alguien. Se había estrellado en la última oportunidad de un hombre. Y ese hombre le había salvado la vida de todos modos. La mañana no llegó con fanfarria,
sino con el bajo zumbido de los insectos y el aroma terroso de tierra quemada aún persistiendo en el aire. El sol apenas había comenzado a levantarse sobre el horizonte cuando Alexander se agitó, parpadeando en la luz suave que se filtraba a través de la ventana de la sala de estar. Se sentó lentamente, su cuerpo adolorido pero funcionando. El recuerdo del fuego y el enfrentamiento de Isaías se enfrentan a la última imagen clara antes de desmayarse. Por un momento, pensó que podría haber sido un sueño, hasta que notó el vendaje en su cabeza, la manta limpia sobre él y los débiles sonidos de alguien que trabajaba afuera. Curioso, se levantó, cuidadoso con cada movimiento, y pisó el porche. Lo que vio lo hizo detenerse. Isaías ya estaba en el campo, botas profundas en la tierra carbonizada. Su marco se dobló ligeramente cuando se movía entre las filas con intención metódica. El campo era un desastre de tallos ennegrecidos y cenizas. Pero Isaías no estaba parado con desesperación. Se estaba moviendo. Estaba trabajando. Con una pequeña pala en la mano y una bolsa de lona hecha jirones sobre su hombro, inspeccionó el daño con la precisión de un hombre que no tenía tiempo para llorar. Se inclinó para revisar el suelo en ciertos parches, levantando raíces que aún podrían tener vida en ellas, rompiendo las líneas de río derretidas para ser repletos acertado más tarde, salvando lo poco que se podría guardar. Alexander entró más en el patio y vio a dos hombres mayores, quizás vecinos, transportando la cáscara de su auto en ruinas, su marco retorcido y ennegrecido, el emblema apenas reconocible. Trabajaron sin quejas, como si hiciera lo que debía hacerse era una razón suficiente. Uno asintió con la cabeza a Isaías, quien levantó la cabeza el tiempo suficiente para devolver el gesto antes de continuar rastrillando los escombros de la fila más cercana. Había hollín en su rostro, sangre en la manga de los cortes de ayer y un fuego tranquilo en sus ojos que dejó en claro que ya había aceptado la pérdida. Y ahora estaba avanzando. Alexander se paró en silencio aturdido. Había visto a hombres reaccionar con furia mucho menos. Había visto demandas presentadas sobre trabajos de pintura rayados. Mirados a los hombres adultos gritar sobre las fluctuaciones del mercado que no podían controlar. Pero aquí había un hombre que acababa de perder la única cosa a la que dependía, para mantener a su hija en la escuela, para mantener un techo sobre sus cabezas, y aún así, eligió trabajo sobre la amargura. Aún así, eligió plantar nuevamente. Isaías finalmente notó que Alexander miraba y se acercó, limpiándose la frente con la parte posterior de su muñeca. «¿Estás despierto?», dijo, tranquilo como siempre. «¿La cabeza se siente mejor?». «Sí», respondió Alexander, su voz baja. «Mejor, gracias a ti». Dudó antes de continuar, mirando al campo. «No esperaba que ya estuvieras aquí». Isaías se encogió de hombros, no cruelmente. «No puedo sin quemar lo que se ha quemado. Pero puedo averiguar que sigue vivo». Se unieron juntos por un momento, mirando por encima del daño. Crestas de marca de hollín donde los cultivos habían quedado altos y esperanzados. «Este campo», dijo a Isaías en voz baja. Se suponía que era todo: matrícula, comestibles, pagos de préstamos. Ahora tendré que encontrar otra manera. Alexander sintió el peso de esas palabras asentarse como piedra en su pecho. Y sin embargo, Isaías no le había pedido nada. No culpa, sin demanda, sin ira, solo una verdad tranquila, entregada como un hombre que entrega el clima de la mañana. Isaías se dobló nuevamente, cepillando mantillo ennegrecido para revelar un parche de verde que de alguna manera había sobrevivido. «No todo quemó», murmuró. «Esta esquina se salvó. Tal vez suficiente para replantar con lo que me han guardado. Es tarde en la temporada, pero lo haré». Miró a Alexander entonces, no con acusación, sino con algo más difícil de soportar: gracia. Alexander apenas podía encontrarse con su mirada. Se aclaró la garganta, no está seguro de cómo responder, sin saber cómo llevar el peso de lo que este hombre había perdido por él. «Yo haré arreglos», dijo torpemente, «para que el auto sea despejado. El seguro, pagaré por lo que yo». Isaías sacudió la cabeza suavemente. «Ese auto ya se ha ido. Nada que arreglar allí. Y no dejaré que este campo muera solo por un incendio. Tengo una hija a punto de ser la primera en la familia en entrar en un aula de la universidad. Ese sueño todavía vive. Encontraré una manera». Alexander se quedó congelado. No tenía palabras. Solo una certeza creciente de que este hombre había salvado más que solo su vida. Le había mostrado algo que había olvidado existía: honor sin expectativa, resiliencia sin resentimiento. Y él sabía,
tan seguramente como había sabido algo en su vida, que no era donde terminaría su historia. Cuando Isaías volvió al campo y reanudó su trabajo, Alexander regresó en silencio a la casa. Encontró un trozo de papel, sacó un bolígrafo del cajón de la cocina y escribió 5 palabras que se sentían totalmente inadecuadas pero honestas. Gracias. Volveré pronto. Dobló la nota y la colocó debajo de la taza favorita de Isaías en la mesa de la cocina. Luego se fue, inadvertido, el campo quemado en su espalda y algo ardiendo en su pecho que no tenía nada que ver con el fuego. Habían pasado 3 días desde el amanecer de la bandeja de fuego cuando Alexander Reed había desaparecido con nada más que una nota escrita a mano y una promesa. Isaías no había esperado que regresara. En realidad no. Había doblado el papel, lo metió en su Biblia entre el Salmo 126 y una carta de la oficina de becas de Lina, y volvió a trabajar. Todavía había tierra para atender, incluso si la mayoría se había convertido en hollín y silencio. Había salvado lo que podía. Reconstruyó la línea de riego con tubería de repuesto, plantó plántulas de finales de temporada en una esquina que no había quemado, y pidió favores para semillas de segunda mano. No fue suficiente. No lo sería. Pero era lo que tenía. Isaac Carter nunca había sido el tipo de hombre para detenerse solo porque las matemáticas no funcionaron a su favor. Era solo la tarde cuando llegó el ruido. Primero, la suave rutina de los neumáticos en grava. Luego, el crujido de ruedas pesadas rodando más allá de la línea de la cerca. Isaías se inclinó cerca de la bomba del pozo, hasta los pernos oxidados, las líneas de rastreo de sudor por su sien. Lo escuchó, pero no levantó la vista de inmediato. La gente se perdió aquí todo el tiempo, pensando que el camino de tierra podría conducir a la ciudad. Luego, un segundo motor se unió al primero. Luego un tercero. Cuando se enderezó, cepillando sus manos sobre sus jeans, podía verlos, vehículos a diferencia de cualquiera que haya visto, estacionado a lo largo de su cerca. 2 largos SUV negros. Un camión plano que transportaba lo que parecía una reluciente pieza de maquinaria futurista. Y un sedán plateado que no se había hecho para el polvo de Kansas. La puerta del sedán se abrió y salió Alexander Reed. Esta vez tampoco estaba vestido como un multimillonario, sin traje, sin gafas de sol, solo jeans, una camisa blanca con las mangas enrolladas y la misma mirada en su rostro que esa mañana Isaías lo había sacado del fuego. Los ojos de Isaías se estrecharon y dio un paso lento hacia adelante, entonces otro, como si no fuera seguro de si este momento era real o simplemente una alucinación transmitida por el calor. «Dijiste que volverías», murmuró, principalmente para sí mismo. Entonces más fuerte, incrédula. «No pensé que te dijeron esto pronto». Alexander dio una leve sonrisa, luego se hizo a un lado y hizo un gesto detrás de él. «No pensé que lo creerías a menos que trajera la prueba conmigo». La mirada de Isaías siguió el movimiento y se congeló. En la cama plana, atada con precisión, se sentó una cosechadora de combinación nueva. Elegante, inoxidable, impecable. Junto a él, en el segundo camión, estaban las cajas marcadas con códigos en serie y pegatinas de las marcas que Isaías solo había visto en catálogos. Plataformas de riego solar, plantadores automáticos, herramientas tan avanzadas que ni siquiera podía nombrarlas. Detrás de eso, 2 hombres salieron del SUV con planos, y una mujer en un chaleco ya estaba desarrollando un conjunto de documentos en el capó de su camioneta, señalando el granero, dibujando medidas en el aire. Ninguno de ellos llevaba trajes, pero todos se movieron como profesionales, eficientes, exactos. Y todos estaban aquí para él. Isaías dio un paso atrás, abrumado. Su aliento se apestó en su pecho como si alguien le hubiera golpeado el viento. «¿Qué es esto?», preguntó, con voz baja, la pregunta cruda y desigual. Alexander lo miró directamente a los ojos. «Es tu nuevo comienzo». Caminó lentamente hacia Isaías, cada palabra deliberada. «Compré la tierra alrededor de su propiedad. Todo el estiramiento. Algunos pertenecían a los propietarios de ausencia, algunos fueron arrendados del condado. ¿Es tuyo ahora? Todo. Estoy transfiriendo la propiedad total al final del día. Tenemos tripulaciones que vienen mañana para restaurar el granero y construir un nuevo almacenamiento de equipos. Esa es tu nueva combinación». Y allí, señaló la pila de cajas. «Es un sistema agrícola de precisión total. El mejor dinero puede comprar». Isaías lo miró, sin palabras. Sus manos se pusieron de tierra y se agrietaron, contrajándose ligeramente como si no supieran qué aferrarse. «¿Por qué?». Se las arregló para preguntar, apenas más que un susurro. Alexander se acercó.
porque me salvaste la vida y no pidiste una maldita cosa a cambio, porque destruí tu cosecha y estabas más preocupado por mi seguridad que tu propia pérdida. Porque cuando me desperté en tu casa, no vi lástima, vi fuerza. Vi a un hombre tratando de mantener su promesa a su hija, sin importar el costo, y porque esta tierra, este sueño, importa. Isaías miró hacia abajo, tratando de colocarse, pero sus ojos aterrizaron en el campo, lo que quedaba de él, y las filas donde había replantado, todavía frágil pero vivo. Luego volvió a mirar las máquinas, la gente, la escala de lo que estaba delante de él, y por primera vez en años, las lágrimas llenaron sus ojos. No los limpió,